segunda y última parte de este mensaje que titulamos los buenos propósitos de Dios. Segunda parte. Estamos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, versículo muy conocido, y el cual abordamos la semana pasada, hablando de las tres primeras palabras que el profeta dice o que el Señor dice, porque yo sé, recuerda, y dijimos todo o procuramos decir todo lo que el Señor dice o todo lo que el Señor nos dice a través de estas palabras, porque yo sé. Bueno, pero leemos el versículo completo y después pasamos de lleno al mensaje. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, ya dije que la semana pasada abordamos solamente estas tres primeras palabras, porque yo sé, y vaya que de este que dice que sabe, podemos decir que sí sabe. Lo sabe todo, dijimos. Lo sabe absolutamente todo de todos, dijimos. Entonces, hermanos, esto es un gran aliento para proseguir con lo que el Señor nos dice, ¿no cree? Es un gran aliento, hermanos, saber que Él sabe. Hermanos, valga la redundancia, es una bendición, es una clara bendición, hermano, de que lo que sigue también será bueno. Y entonces dice el Señor, dice que, o menciona que tiene pensamientos acerca de nosotros, dice. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Otra vez afirma esto. Y entonces vamos a avanzar hoy hacia lo que el texto nos está presentando, y es que tenemos que entender, hermanos, que el pueblo de Dios, usted, yo, somos el objeto de sus pensamientos. Sí, hermano. Nosotros somos el objeto de los pensamientos de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros o de ustedes. Mire, según la introducción de la semana pasada, todos estaremos de acuerdo, creo yo, en que 70 años de cautividad, 70 años de sometimiento y de esclavitud son muchos años, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Pero este versículo y estas palabras denotan de parte de Dios que aún, dijimos la semana pasada, bajo estas condiciones, el Señor piensa en su pueblo. Pareciera que ir 70 años esclavos a una nación ajena, idólatra, pagana, hermano, es como si Dios se hubiera olvidado de su pueblo. No, hermanos, ¿se acuerda las reglas que Dios le dio a su pueblo para subsistir? Dijimos algunas cosas, dijimos o hablamos acerca de algunas instrucciones la semana pasada en la introducción de este sermón, instrucciones o reglas que nos indican que al permitir Dios un cautiverio, donde la nación que les cautivó y les sometió les permitiera vivir primeramente una vida plena y además tener muchas otras libertades como para llevar una vida lo más posiblemente normal. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo al pueblo? Dijo: vayan sin renegar, cásense, les dijo, tengan hijos, siembren la tierra y algunas otras cosas más, ¿verdad? Y esto nos demuestra que Dios no se olvida de los suyos. Somos el objeto de sus pensamientos, aún en las situaciones difíciles y adversas. Mire, vivimos en un mundo, hermanos, donde impera, donde gobierna la fea costumbre de úsese
¿Y qué? Y tírese y deséchese. Así es nuestro mundo, hermano. Este es nuestro mundo. Y me refiero en cuanto a los insumos, a los productos que consumimos. Y esto, pues ya sabemos, ha provocado que los desechos de los que nos deshacemos, valga la redundancia, de lo que tiramos, pues inunden nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares. Pero la realidad es que desde el siglo pasado vivimos en el mundo de lo desechable, Hace 33 años atrás, hermanos, cuando mis hijas eran bebés, por causa de que no había recursos y por causa del lugar donde vivíamos, allá en Yoquibo, mi esposa tuvo que usar para mis hijas pañales reutilizables. No sé a cuántos les tocó. Todos son de parchís para acá, ¿no? ¿Qué digo de parchís? De menudo para acá. Pero mi esposa, hermano, le tocó lavar pañales, y no en la lavadora, en la piedrita, porque ni siquiera era lavadero, era una piedra, hermano, una laja. Porque si usted va a Yoquibo, la gente lava en lajas. Tienen una canoa, dicen ellos, así le llaman. Es una llanta volteada al revés, clavada en un tronco donde echa el agua, y ahí es como una pila, y enseguida está una base de madera con una laja. Y bueno, pues ahí mi esposita lavaba, la pobre, pañales de tela. ¿Por qué? Porque bueno, no había recursos, y porque el lugar donde vivíamos, pues los pañales desechables a veces no llegaban, o no había, o eran sumamente caros. Así que pues eso fue lo que nos tocó vivir. Hoy no sé si alguien los use, aunque no lo dudo, que algunos lo hagan todavía también por necesidad y otros por conciencia ecologista. Pero este fenómeno trágico, hermanos, de vivir en el mundo de lo desechable, de vivir en el mundo de úsese y tírese, es normal hasta cierto punto, ya que las sociedades siempre están en constante cambio. Dice el mundo hoy, optimizando, dice, la producción de todo lo que necesitamos para vivir. Así ha sido desde la edad de piedra. ¿Qué quiero decir? Que es una condición propia del ser humano dar siempre paso a lo nuevo y deshacernos de lo viejo. No lo vaya a hacer con su esposo, por favor. ¿Sí? Cuando sea viejo no vaya a decir, este ya no sirve, o con la esposa. Pero mire, a lo que quiero llegar, hermanos, es que lo aberrante de esta mala costumbre hoy es que el problema ha escalado hasta el mismo ser humano. Por eso le estoy diciendo en broma y no lo del esposo o la esposa. Y es que a lo que quiero referirme es que también la maquinaria incesante y creciente del capitalismo imparable ha hecho que el mismo hombre sea solo un componente más de esta maquinaria capitalista, hermanos. Y que cuando ese hombre pierde por la edad, por enfermedad, por incapacidad, capacidades, habilidades y facultades, ese hombre que redituó grandes ganancias para su empresa, que no es su empresa, más bien para sus dueños, cuando ese hombre pierde estas cualidades, también este hombre es desechado y es sustituido por otro con nuevas fuerzas y capacidades físicas y tecnológicas mejores. Y el ciclo se repetirá una y otra vez, hermanos, conforme la ciencia y la tecnología avanza. ¿Qué decir de los avances tecnológicos en cuanto a la robótica, en cuanto a la automatización y en cuanto a la inteligencia artificial? Cómo, hermanos, muchos hoy tiemblan y están sufriendo ya, hermano, porque una gran cantidad de personas que forman parte de una sociedad que vive en depresión y lamentándose por haber sido desechados y sustituidos por alguien mejor y más productivo. ¿Ha oído de eso?
Agárrese, hermano, porque vamos corriendo a esto. Vivimos en el tiempo de lo úsese y deséchese. Esta es nuestra era, hermanos. Esta es nuestra era. O como dijo alguien que acaba de morir hace algunos meses atrás, una periodista y conductora de televisión llamada Cristina Pacheco: aquí nos tocó vivir, hermanos. Aquí y ahora nos tocó vivir. Y esta frase, aunque usted no lo crea, denota una especie de conformismo o resignación a vivir como hombres o personas obsoletas, desechos de la sociedad consumista y avanzada, para lo cual, hermano, aunque no lo creamos, no hay retorno. Pues aunque vivimos, como ya dije, en crisis a veces depresivas o sufriendo los daños de un mundo tecnológico avanzado, desarrollado y globalizado, parece que pocos son los que se oponen a esta vorágine de codependencia a las herramientas tecnológicas y de un consumismo tal de todo lo que se llame nuevo o innovador. Y que no importa que las personas sean desechadas y sustituidas por las máquinas o por lo inanimado, es decir, por lo que no tiene alma. Esta es nuestra vida, hermanos. Este es nuestro tiempo. Esto es lo que hoy vivimos y a pasos agigantados irá en aumento. El hombre mismo es, hermanos, un producto que se desecha cuando ya no le sirve a este sistema capitalista donde nosotros vivimos y que a veces tanto proclamamos como algo grandioso. Bueno, no quiero hablar del capitalismo, hermanos, es solamente un ejemplo que cuando escribía este sermón vino a mi mente. Sin embargo, ante este panorama decadente, y no puedo decirlo de otra forma, este panorama decadente e inmoral, porque esto es inmoral, hermano, esto es inmoral. Los creyentes, ante este panorama, no debemos perder de vista el privilegio que tenemos en el Señor. Alabe a Cristo, hermano, porque para nosotros esto es diferente. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer y que es verdad, nos dice que Dios piensa en los suyos. Dios piensa en los suyos. Esta debiera ser una fuente inefable, es decir, inexplicable. Piense en eso. El Dios que hizo los cielos y la tierra piensa en usted, piensa en mí. ¿Cómo explica usted eso? No lo podemos explicar, pero sí podemos alabar a nuestro Dios, porque esto es real, esto es verdad. Ser objeto de los pensamientos de Dios, estar en su mente constantemente, en su memoria, estar seguros de que Él no nos abandonará en nuestros problemas, tener la seguridad en nuestra propia mente de que ese grandioso Dios, el infinito, el eterno, nunca deja de pensar en nosotros y que además puede sostenernos en todas las pruebas de la vida. Esto es algo glorioso, hermano. Esto es algo maravilloso. Mire el salmista es un poeta, es un hombre que dice las cosas, hermano, con poesía. Y esto es maravilloso porque los salmos nos invitan, hermano, a profundizar y después de profundizar, a adorar. Porque los salmos son cantos, son alabanzas a Dios. Y el salmista dice en el Salmo 40, versículo 17, y esto se parece mucho a usted y a mí: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Algunos de ustedes saben lo que es estar afligido y necesitado. Esto es parte, hermano, inherente del hombre. La aflicción, la necesidad, lo que decíamos ahorita antes de orar. Oramos porque estamos necesitados de Dios. Esto pues nos hace sentir también que poco importa quién nos abandona aquí, hermanos, en este mundo.
Si Él no lo hace, ¿qué importa que, hermano, el sistema de nuestro mundo deseche a los hombres? Hermanos, hoy más que nunca nuestro mensaje para los hombres es: ven a Dios, porque Él puede pensar en ti en cada momento de tu vida. Ven al Señor. Fuiste desechado por tu empresa, fuiste desechado por tu familia, fuiste despreciado y desechado por tu patrón. Dios nunca nos desecha. Dios siempre pensará en ti. Hermanos, ¿de qué nos serviría si nosotros pensáramos solamente en nosotros? Usted dice: no, yo encuentro apoyo, ¿verdad?, en mi familia. Llega un punto en que la familia no puede hacer algo por nosotros, hermano. Y mire, si Dios no piensa en nosotros, el hombre no es nada o es nada. Sin embargo, en nosotros, en nuestras tristezas, podemos permanecer ante el trono de Dios. Podemos mirar serena y tranquilamente a Dios con el sentimiento de que no hemos sido olvidados y mucho menos desechados. Podemos permanecer creyendo que hay uno que piensa en nosotros y que es nuestro privilegio orar a Él para que se apresure a liberarnos, como dice el salmista: mi ayuda y mi libertador eres tú. Dice: Dios mío, no te tardes. ¿Se acuerda lo que le decía ahorita antes de orar? Dios no se molesta, hermano. Dios no se enoja. Dios no es un juez ni un Dios injusto que dice: ay, ahí viene otra vez con la misma petición. Ahí viene la hermana Tere con su rodilla. No, hermano, Dios no se molesta. Dios oye, Dios escucha pacientemente. Dios no nos olvida aparte. Hermanos, podemos estar tranquilos. Todo dolor puede ser soportado cuando sentimos que Dios no nos ha olvidado. Todo dolor, hermano, puede pasar cuando grabamos en nuestro corazón que Dios no nos olvida. Podemos estar tranquilos cuando todo el mundo nos abandona. Podemos sentirnos seguros de que el Dios grande y bendito piensa en nosotros y nunca dejará de recordarnos. Pero no solo es maravilloso pensar que Dios piensa en nosotros, hermanos, sino que además la Escritura dice que los buenos pensamientos de Dios son sin número, no se pueden contar. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos, en plural, que tengo acerca de ustedes, dice. Usted y yo, si somos padres, sabemos que nuestra mente se ocupa cuando se trata de los hijos. ¿En qué se ocupa la mente, hermano, de pensar cuando se trata de los hijos? En muchas cosas. Pensar en los hijos no es pensar solamente en darles de comer. Tampoco pensamos solamente en cómo vestirles o en qué clase de educación les daremos, sino que como padres son tantos y variables los pensamientos, los deseos, los propósitos que albergamos para con nuestros hijos, hermanos, que a veces hasta el sueño se nos va en ello. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos estado ahí en la cama diciendo: hermano, yo que mis hijas ya están casadas con hijos y con esposos cristianos, gracias a Dios, a veces tengo que darme unos zapes y decir: Señor, ¿por qué tengo que estar con insomnio pensando en mi nieta, en mi hija, en mi yerno? Tú te haces cargo. Tú piensas también en ellos, hermano. Es que a veces la mente es tremenda. Ahora, David, otra vez vamos a recurrir al salmista, sabía que Dios había asumido una paternidad inigualable para con él. Y entonces, hermano, por eso David podía expresar estas cosas. En el Salmo 40, versículo 5 dice, fíjese, hermano, por favor, lo que dice David: has aumentado, dice, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y luego dice: y tus pensamientos para con nosotros, que no es posible contarlos ante ti.
Vuelve a decir, si yo anunciare, si yo hablo de ellos, no pueden ser enumerados. ¿De qué está hablando David? De los pensamientos de Dios hacia nosotros, hermano. Dios no piensa una sola cosa o una sola buena cosa para los suyos. Si usted y yo nos preocupamos por nuestros hijos, hermano, no puedo decir que Dios se preocupe. Dios se ocupa de nosotros de una manera extraordinaria, de tal forma que todo nuestro ser, hermano, todo nuestro ser, Dios piensa en él. Dios piensa en todo lo que somos. David reconoce que las bondades de Dios manifestadas en él son muchas y variadas. El salmista parece, hermano, aquí asombrado y confundido por los consejos, las bondades y las obras maravillosas del Señor. No está hablando David, hermano, de las obras de Dios en la naturaleza, sino en su propia vida, porque era la misericordia de Dios hacia él lo que ahora tenía David particularmente en su mente. La frase tus maravillas significa intervenciones notables. A ver, hermano, ¿usted tuvo alguna intervención notable de parte de Dios en su vida esta semana? Algo que usted diga, Dios intervino en mi vida. Hermano, a veces como creyentes nos acostumbramos a vivir entre las maravillas de Dios, pero es un buen recordatorio, hermano, que anotemos las cosas que Dios hace. Yo le he comentado a veces que cuando llegamos a la sierra, allá a la misión Tarahumara, yo tenía la costumbre, y por ahí lo tengo, de vez en cuando lo saco y lloro, hermano, lloro. Le voy a decir por qué. Porque no había un solo día en que yo en un diario, en un cuaderno común, anotara lo que había transcurrido en el día. Y siempre, yo veo ahí que siempre, cada día, hermano, de esos primeros años en que Dios nos llevó allá a la misión Tarahumara, siempre había algo que poner en ese cuaderno, en ese diario, de algo que Dios había hecho. Hoy tuve la oportunidad de hablar con fulanito de tal, este señor es el encargado de la tienda tal, y luego me acuerdo mucho que escribí por ahí, estuve en la clínica, llevé a mi hija a la pequeña clínica rural de Yoquibo, y ahí me encontré a un hombre de Pitorreal, de una comunidad después de Yoquibo, y ahí tuve la oportunidad de testificarle a este hombre. Y hermano, siempre había algo, una intervención de parte de Dios en mi vida, o en la vida de mi esposa, o en la vida de mis hijas, siempre, hermano. Dios ha dejado de intervenir entre nosotros. No, el problema es que nosotros, hermano, a veces nos cegamos o nos acostumbramos, vamos a decirlo así. Pero David reconocía, hermano, que Dios intervenía notablemente en su vida, y por eso dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, tus intervenciones notables, y has provocado en mí asombro, cosas que superan lo que el hombre podría haber anticipado. Era lo que David decía cuando hablaba de sus maravillas, cosas que solo Dios puede hacer. Y cuando David dice y tus pensamientos para con nosotros, David, hermano, se refiere, o la traducción correcta de pensamientos se refiere a los planes, a los propósitos y arreglos de Dios diseñados para nuestro bienestar. Por eso nuestro texto dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y luego dice: pensamientos ¿de qué? De paz y no de mal. Hermanos, las cosas que son el resultado de su pensamiento sobre nuestros deseos, sobre lo que necesitamos, sobre lo que nos hará bien, esos son los pensamientos de Dios para con los suyos. Entonces David dice que cuando hace uso de la memoria, y aquí viene el punto que estamos tratando,
Cuando David piensa en sus maravillas, en las intervenciones notorias en su vida, cuando David piensa en esos propósitos y arreglos de Dios diseñados para hacerle bien, dice que su memoria queda rebasada. Su memoria no puede con tantas misericordias, tantas maravillas, tantos buenos pensamientos de Dios, por la gran cantidad de maravillosos propósitos divinos manifestados en su memoria. Por eso dice, no es posible contarlos, no pueden ser enumerados. Híjole, hermano, ¿quién podrá enumerar y registrar todos los actos de benevolencia de Dios hacia los hombres, hacia su pueblo? Hermanos, por ejemplo, en las obras de la creación, hermanos, no hemos descubierto aún la creación terrena y queremos ir a plantar la bandera de las 50 estrellas, de las barras y de las estrellas en Marte. Eso es lo que están diciendo hoy allá, para que vea a veces cómo la lengua, hermano, la boca habla lo que no entiende. Todavía no alcanzamos a entender, hermano, la creación terrena donde estamos. El mar no ha sido conquistado aún, ¿sí sabía? Las profundidades del mar, hermano, son insondeables aún. Existen aún especies animales y organismos celulares o microcelulares apenas conocidos. Cuando hablamos de la creación, otra vez venimos al salmista. Dice el Salmo 19, es más, ahorita lo estábamos cantando. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia tus obras. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, otra vez dice David, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hermano, si hablamos de la obra de la creación, de las maravillas en su creación, no nos la acabamos, como se dice vulgarmente. No la acabamos. Pero si hablamos de las obras de su providencia, hermano, todo lo que ha hecho en la historia de la iglesia y todo lo que hace por cada miembro de la iglesia individualmente en tiempos pasados y presentes, todo lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo en los días de la persecución, esto es digno de registrarse en libros para que estas historias sean contadas una y otra vez. Hermano, la providencia de Dios es tremenda. ¿Qué quiere decir providencia, hermano? La providencia de Dios tiene que ver con la provisión de todo, no nomás físico o económico. La providencia de Dios, hermano, Dios provee salvación, Dios provee cuidado, Dios va adelante de nosotros, hermano, como el salmista también decía. ¿Sí? Por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, dice el salmista. Esto es providencia de Dios. Así que, hermanos, esta es la obra y los pensamientos de Dios manifestados a los suyos. Ahora, ¿qué decir de la obra de redención, hermano? Usted y yo creemos que nos sabemos todo acerca de la historia de la redención del hombre. Pero le voy a decir algo, los teólogos, los estudiosos seguirán asombrándose de esta maravillosa obra de amor para con el hombre. Tan grande, escuche, tan grande, tan grandiosa más bien es la palabra. Es esta obra que la Escritura dice que los mismos ángeles anhelan inmiscuirse, echar una miradita, ver. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, está hablando de los profetas y Pedro dice, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
Pero Pedro termina reconociendo, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué cosas anhelan mirar los ángeles, hermano? Lo que Dios hace entre nosotros a través de Cristo. Este cambio, esta transformación de vida que Dios efectuó entre nosotros y que para nosotros ya es común. Para los ángeles no es común, hermano. Para los ángeles es una rareza que el Dios de los cielos haya venido a encarnarse para salvar a personas semejantes a nosotros. Le voy a leer unas versiones, hermano, para que entendamos mejor este pasaje. Biblia Jerusalén dice: a los profetas les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Y luego dice: mensaje que los ángeles ansían contemplar. Quieren ver, quieren conocer, quieren inmiscuirse en la obra redentora de Dios. Es una rareza para los ángeles, hermano. Biblia Castellan dice: y les fue revelado que no a sí mismos, sino a vosotros servían con este mensaje que ahora os anuncian los que os evangelizan por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego dice: mensaje que hasta los ángeles se asoman deseosos de verlo. Hasta los ángeles se asoman deseosos de ver. Deseosos de ver, hermano, esto que está pasando hoy entre los hombres. La Biblia Torres Amat dice: a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros administraban o profetizaban las cosas que ahora se os han anunciado, por medio de los que os predicaron la buena nueva, habiendo sido enviado del cielo el Espíritu Santo. Y luego dice: en cuyas cosas o misterios, escuche, los ángeles mismos desean penetrar con su vista. ¿Cómo la ve, hermano? Usted y yo estamos muy acostumbrados a decir: no, es que desde que conocí a Cristo. Es como cuando el ejemplo que siempre pongo, decimos: ya conocí el mar. No me digas: sí, es que fui a Mazatlán, ya conocí el mar. No, hombre, no conocemos el mar. A veces decimos: es que cuando conocí a Cristo. Hermanos, la obra de Cristo sigue siendo un misterio, hermano. Sigue siendo un misterio. Incluso los ángeles, los santos ángeles, quedan asombrados ante el plan de la redención humana y con razón se maravillan ante la encarnación de ese ser infinito, de su adoración. Si estas cosas pues son objeto de profunda consideración para los ángeles de Dios, ¿cuánto más deberían serlo para nosotros, hermano? Si creemos que lo sabemos todo en relación a nuestra salvación, estamos muy equivocados, ya que hasta el mismo apóstol Pablo, con toda y la revelación que había recibido, seguía considerando esta gran obra redentora como un misterio en todas sus etapas, hermano. Cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, este solo versículo, hermano, es tema de un sermón, no sé, de 3, 4, 5 partes. ¿Qué dice Pablo? Dice: indiscutiblemente, esto no se discute, dice, grande es el misterio del amor de Dios, de la piedad, del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cuál es ese misterio? Dice Pablo que es un misterio. Dios fue manifestado en carne. Y usted dice: no, no es un misterio porque yo ya sé que Cristo vino a salvarme. Pero ¿sabe usted cómo? ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted las causas, las razones, cómo se llevó a cabo? Hermano, esa transición del cielo glorioso, santo, a una tierra, a un mundo caído y pecaminoso. No entendemos los porqués, los creemos por la fe, pero no entendemos a cabalidad esto. Dios fue manifestado en carne.
Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles, fue predicado a los que no éramos nada, a los que no teníamos ningún derecho, fue creído Dios en el mundo y recibido arriba en gloria. Mire, solo el primer punto al que se refiere Pablo, cuando dice Dios fue manifestado en carne, encierra un misterio que no somos capaces de entender en toda su grandeza, hermano. A ver, si leemos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, usted se lo sabe, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo. En el principio, el Hijo, Cristo, estaba con Dios. ¿Qué más? Era con Dios y Cristo era Dios. Y luego si llegamos al versículo 14, que sigue hablando de Cristo, y dice, y aquel verbo, aquel Hijo que estaba con Dios y que era Dios, fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No podemos leer, hermanos, el versículo 1 y llegar al versículo 14 sin hacernos la pregunta de ¿cómo pudo suceder tal cosa? Sabemos y aceptamos por la fe que así fue, ¿verdad? Así fue, pero ¿cómo? ¿Por qué? No lo sabemos en cabalidad. Así que, hermanos, hablar de los buenos pensamientos y propósitos de Dios para sus hijos es un tema que difícilmente se pueda resumir o abarcar en su totalidad. Pero aunque esta sea una tarea continua de los hijos de Dios, meditar en sus propósitos para con nosotros, porque obviamente estas cosas están más allá de todo poder de enumeración por parte del hombre. Solo la eternidad, escuche, solo la eternidad nos bastará para contemplar y contar detalladamente cada uno de sus buenos propósitos cumplidos con nosotros. Pero sí podemos gozarnos en que nosotros, usted, hermano, créaselo, somos el objeto de sus muchos pensamientos y numerosos propósitos. Sí, hermano, usted y yo. ¿Cuántas veces hemos leído el Antiguo Testamento y hemos sentido una especie de celo por Israel? Y decimos, no hombre, que Israel la tenía papita, dicen los chavos, hoy, la tenía facilita. Papita la tenía Israel. Dios se manifestaba en el tabernáculo, Dios les hablaba directamente, y luego vinieron los reyes y también Dios ungía a esos reyes y eran una bendición para el pueblo. Dios siempre presente. Hermano, lo que Dios ha hecho en su iglesia hoy no es menos, es más glorioso todavía lo que Dios hizo a través de Cristo. Aquello era una sombra, dice la Escritura. Usted y yo gozamos, hermano, las glorias presentes son maravillosas, son mejores que las pasadas, hermano. No tenemos nada que envidiar, hermano, que desear de Israel. Así que, hermano, voy a agregar otra subdivisión más para terminar este punto. Los pensamientos de Dios acerca de nosotros deben de ser nuestro deleite, hermano. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. No perdamos de vista en cualquier tiempo y circunstancia que nos toque vivir este año, hermanos. ¿Escuchó? No perdamos de vista cualquier cosa que nos toque vivir este año que Dios nos ha tomado en cuenta. Que Dios sabe acerca de ti y de mí, hermano, y nos ha incluido en su plan de sus bendiciones, aunque esto no represente nada para nadie allá afuera. ¿Qué tanto es eso? Los hermanos siempre hablando, siempre hinchados de orgullo. No es orgullo, hermano, es gozo, es alegría, es bendición. Saber, hermano, que Dios sabe todo de mí y que Dios me toma en cuenta en su plan de bendiciones. El que Dios nos ame
y haya trazado un plan bendecidor para nuestra vida, debe alegrar y apocar también cualquier problema, por grande que parezca. Tienes un problemón, hermano, Dios piensa en ti. Mira, ese problema, Dios está pendiente de ti, Dios está pendiente de mí. Otra vez vayamos al salmista, Salmo 139, verso 17. Goces, hermano, porque mire, dice David: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y otra vez vuelve a decir: cuán grande es la suma de ellos. Este versículo cabría muy bien en los puntos anteriores, pero dice David: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Hermanos, son muchos, como ya dijimos, y preciosos los pensamientos en los que podemos pensar siempre. Siempre encontraremos en su palabra, siempre, hermano, alguna buena promesa para cada situación en particular que estemos viviendo. Cualquier otra cosa que pensemos no vale la pena. No vale la pena ni siquiera poner la atención, porque nada es causa de deleite y de gozo como lo que Dios piensa de nosotros, hermano. No piense, sí sabía que está comprobado que la mayoría de los problemas que afligen al hombre son pensamientos. Escuchen lo que le voy a decir, está comprobado. La mayoría de los problemas que afligen al hombre o a la humanidad son problemas que están en la mente, y que la gran mayoría, o en un porcentaje muy alto, como del 70-80%, no van a suceder, hermano. ¿Sí sabía usted eso? Comprobadito. Dice, el hombre se aflige: es que si me pasa esto, es que mañana me dijeron esto, y luego si me dicen aquello, hermano. Y la gran mayoría de esas congojas y de esos pesares y de esas cargas que traemos mentalmente, dedicándoles tiempo, horas de sueño, inapetencia, esas cosas, hermano, la gran mayoría de las veces no van a suceder como las pensamos. Entonces, ¿para qué dedicarles tiempo? ¿Para qué pensar, hermano, en las cosas que no van a suceder? ¿Y por qué no pensar en los preciosos pensamientos de Dios, hermanos, para nuestra vida? No vale la pena. Deleítese y gócese, hermano, con lo que Dios sí piensa de nosotros. Ocupémonos en pensar en lo que vale la pena y que aparte es mucho de parte de Dios. Mire lo que Pablo le recomendaba a los filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Les dice: por lo demás, hermanos, anótele, este es otro versículo que es digno de otro sermón aparte. Dice: todo lo que es verdadero. ¿Conoce cosas verdaderas? Esta es la verdad de Dios, hermano. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿qué dice Pablo? En eso piensen. He leído algunos estudios acerca de este versículo donde dicen que aquí se refiere, hermano, a Cristo. Dice, no puede referirse a nadie, puede poseer todas estas cualidades. Dice, piensa en Cristo, dice, porque en Él habita, ¿verdad?, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen hombre. Jesús está lleno de virtudes y es digno de alabanza. Pero, hermano, hay mucho en qué pensar. Mucho, la mente humana se tiene que concentrar en algo, ¿verdad? Nuestra mente, hermano, es tremenda, en algo siempre está concentrada. Y Pablo quería estar seguro de que los filipenses se concentraran en cosas que valieran la pena. Esto es algo de suprema importancia, porque es seguro, esto es bien seguro. Si uno piensa en algo con suficiente frecuencia, con suficiente intensidad, va a llegar el punto en que no podamos dejar de pensar en aquello, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, ya no quiero pensar en esto, y ahí está uno pensando en eso.
pero no quiero. ¿Por qué? Porque le estamos dedicando tiempo. Nuestros pensamientos van a discurrir literalmente por un cauce del que no podemos salir. Hermano, escuche esto. Es por tanto de la mayor importancia el que concentremos nuestro pensamiento en cosas buenas. Y Pablo hace una lista de ellas. Piense en esto, busque en qué pensar. Y aunque este solo versículo, como ya dijimos, es tema de un estudio y sermón aparte, en lo que podamos, indaguemos sobre cada una de estas cosas que Pablo nos dice que pensemos. Dejemos de entregar nuestra mente y pensamientos a la incertidumbre. Confiemos y alegrémonos con fe en los pensamientos de alguien que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y habrá alguien que diga: ¿sabe qué, pastor? Esto ya es demasiado. Yo soy dueño de mis pensamientos, lo cual puede ser cierto, pero también, hermanos, debemos de entender que habrá tan grande diferencia entre los planes, pensamientos y propósitos de Dios y los de los hombres y los nuestros, como la diferencia que hay o que existe entre los cielos, allá donde hablábamos ahorita de Dios, y la tierra. Así lo dice el salmista, Isaías 55:8 dice, este es otro versículo que hemos memorizado, ¿verdad? Porque mis pensamientos, dice Isaías, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jehová. Versículo 9. ¿Por qué no son iguales mis pensamientos a los pensamientos de Dios, ni mis caminos a los caminos de Dios? Dice, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tan sencillo, hermano. Así que consideremos si nos dedicamos a sumirnos en nuestros propios pensamientos o pensamos y aceptamos los pensamientos altos y sublimes de nuestro Dios. Hay una gran diferencia, hermano. Una gran diferencia. Punto número 3. Vamos a considerar ahora a través de nuestro versículo que siempre, escuche, siempre nos irá bien dentro de los planes de Dios. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Debemos estar conscientes que Dios ha encauzado todos sus propósitos para causarnos finalmente bendición, hermano. Dios, hermano, va a mover todas las cosas, las circunstancias para ser bendición a su pueblo, a su iglesia, a los suyos, a los comprados con sangre. Y este pensamiento, esta conciencia de tener esto en cuenta es muy diferente a creer que Dios está obligado o dedicado a hacernos felices. A lo mejor usted se llevó esta frase mía la semana pasada. Dios no está obligado a hacernos felices. Y le voy a decir en qué sentido. En nuestro sentido de felicidad, hermanos, es muy distinto a ser bendecidos por un Dios que sabe lo que es bueno y malo para cada uno de nosotros. En eso sí, hermano, hay una diferencia. Si Dios nos dijera, a ver, seamos sinceros, no le voy a decir, es más, anoche se lo estaba diciendo a mi esposa, la estaba probando, le dije, si Dios te dijera que te va a hacer rica, millonaria, ¿cuánto le pedirías? Le dije al Señor. No, me dijo, no me digas eso, no me digas. Le digo, a ver. Y empecé a cotorrear con ella y a decirle, no hombre, pues estás como el rey, ¿verdad? Que nomás tú no diste ni un golpe con la saeta, ¿se acuerda que veíamos? Le dije, ¿qué pues? Le dije, pero hermano, estaba yo jugando con ella. La realidad de las cosas, si alguien nos dijera a alguno de nosotros, ¿sabes qué?
has sido elegido por la comunidad de todo Chihuahua para que seas el próximo gobernador o gobernadora del estado. ¿En qué pensamos, hermano? De inmediato. Uy, ¿verdad? Voy a salir de todos mis problemas económicos. Adiós, casita de Ignacio Allende, ¿verdad? Adiós, Altima del 99. No, hombre, todo eso se queda atrás. Pensamos inmediatamente en salir de nuestros problemas económicos, hermano. Si tenemos un poquito más, hermano, de bondad, decimos, voy a ayudar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos que están batallando, esto, lo otro. Pero primero mis dientes, ¿verdad? Eso es lo primero que pensamos, no podemos engañarnos. ¿Qué pensaría Dios, hermano? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué pensó Dios cuando eligió a un José, hermano, para que fuera príncipe en Egipto? ¿Para qué lo eligió? ¿Para qué eligió Dios a Moisés? Usted dice, no, hermano, sí, José fue enriquecido. Pero José, hermano, no se detuvo, no tuvo miramientos, hermano, con las riquezas de Egipto. Cuando él va a morir, dice, ¿saben qué? Llévense mis huesitos de aquí, no los quiero aquí, no quiero que se queden aquí. Y eso demostraba que él no tenía nada que ver con Egipto. Hermanos, pidámosle a Dios que podamos pensar menos en nuestros propios deseos voluntariosos y que nos enseñe más de su buena voluntad. Pablo a los romanos les dice, no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de su mente, dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no podemos concebir, hermanos, que a veces Dios permite dentro de su buena voluntad, de su agradable voluntad, de su perfecta voluntad, que nosotros pasemos por problemas y situaciones difíciles, por enfermedad, por problemas económicos, por problemas con la familia? ¿Por qué no podemos entender y creer que aún esas cosas son la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Porque, hermano, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque estamos más dedicados a pensar en lo nuestro que en los pensamientos de Dios. Aun cuando Dios nos dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Hermanos, procuremos este año un cambio de mente, de entendimiento, un entendimiento transformador para poder comprobar esos buenos propósitos, esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Si nos dedicamos a esto, entonces sabremos que los propósitos de Dios siempre redundarán en nuestro bien. Pero sepamos que el gran enemigo para vivir dentro de la voluntad de Dios es el conformismo fatalista de creer que somos capaces. Fíjese, este es el enemigo, hermano, de que los propósitos de Dios se cumplan en su pueblo. Cuando el pueblo de Dios cree que es capaz de armar un propio plan triunfante para su vida, aparte de la buena, agradable y perfecta voluntad y propósito de Dios, no comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, hermano. Cuando yo digo, sí, pero la Biblia sí dice eso, pero yo le voy a hacer así y asá. Usted está diciendo, yo soy más listo que Dios, yo soy más bueno que Dios. Mis pensamientos son mejores que los de Dios, mis propósitos son mejores que los de Dios. A lo mejor, hermano, ese propósito de adelgazar 10 kilos este año que usted se hizo a comienzos del año no es de Dios. Y por eso no, allá está una hermana diciendo que no. Óigame no, dice, óigame no. No sé cuántos de ustedes, hermano, acostumbren a hacer propósitos. ¿Cuántos de esos buenos propósitos creen que están dentro de la voluntad de Dios, hermano? Reconozcamos con David que Dios cumplirá sus planes en nosotros y oremos
Oremos también para que esta obra y quehacer de Dios no se detenga en nuestra vida. Salmo 138:8, ya voy a terminar. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Escuche, Jehová cumplirá sus planes de bien, de paz, no de mal en nosotros. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Pero aún así, hermano, cuando David sabía y creía que Dios iba a cumplir sus propósitos, oraba y decía: no desampares la obra de tus manos, Señor. Sigue haciendo, sigue cumpliendo, sigue obrando en mí. Pablo hacía lo mismo. Oremos como Pablo para que seamos siempre hallados dignos de que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Dice Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 1, verso 11. Dice Pablo: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué oraba Pablo por los tesalonicenses? Para que nuestro Dios, dice, los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, hay muchos propósitos de gracia y buena voluntad en Dios para con su pueblo. Y Pablo ora que Dios complete en nosotros con poder la obra de fe que comenzó en nosotros. Ahora, oraremos nosotros también por esto mismo. Seguiremos abundando más bien en oraciones acerca de lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Dios nos ayude, hermanos, a cambiar también nuestra forma de orar. Y concluyo, esta es la conclusión, porque este pasaje termina de una forma muy halagadora, pero también muy comprometedora. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y termina diciendo: para darles o para daros el fin que esperan. Qué halagador, ¿verdad? Dios quiere darme lo que yo espero. Qué bendecidor es saber que Dios piensa y planea buenas cosas para su pueblo, para darnos un buen fin. No el buen fin, hermano, ese que pasó hace tiempo, que no fue tan bueno, ¿verdad? Para los bolsillos. Algunos se llevaron el chasco de su vida, como cada año. Dios sí quiere darnos un buen fin. Que en la mente y corazón de Dios, hermanos, abunda amor puro y sincero hacia nosotros. No hay duda, ¿verdad? No hay duda. Pero nuestro texto dice que Él nos dará el fin que esperamos, lo cual nos habla del corazón, del deseo constante y primordial que debe persistir en el verdadero creyente. ¿A qué me refiero? El buen Dios ha forjado un glorioso futuro en Cristo. Amén. Ese futuro, hermano, es un futuro asegurado. Amén. Ese futuro no está en una cuenta bancaria. Amén. No está ese futuro en un fideicomiso. El futuro que Dios asegura no pende de una profesión terrena donde tenemos trabajo y recursos asegurados, hermano. No. Este futuro está asegurado en la eternidad con Cristo. Y el problema entonces sería que nosotros estemos esperando también lo eterno y no lo terreno. El ejemplo que le ponía ahorita nuevamente queda muy bien aquí. Dios no me va a dar ni a cumplir en mí algo que yo no deseo, algo que no espero. Hermano, si los planes de Dios son, hermano, conformar a Cristo en mí y al final de cuentas llevarme a lo eterno, yo también tengo que desear eso. Tengo que estar dedicado a eso, lo deseo. Deseo, hermano, esto, lo espero. Isaías dice, capítulo 1, verso 19: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 20:
Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Termino con estas preguntas, hermanos. Deseo ver cumplidos los planes y propósitos de Dios en mí. Los anhelo, los quiero, los oro. Trabajo en el cumplimiento de estos. Si así fuera, escuche, esta es la culminación del mensaje. Si estoy, hermano, deseando ver los planes de Dios y propósitos en mí, si los estoy anhelando, si los estoy queriendo con todo el corazón, si los estoy orando, si estoy trabajando en el cumplimiento de los propósitos de Dios en mi vida, si Dios entonces nos concede vida todo este año 2025, en nuestro servicio de acción de gracias del fin de año o de principios del año que entra, estaremos usted y yo contando de sus maravillas y diremos como aquellos de Decápolis cuando Jesús sanó a un sordo y mudo. ¿Qué dijeron? Marcos 7:37, bien lo ha hecho todo. Al final del año, hermano, cuando estemos, hermano, gozosos y estamos abocados a esto, diremos como estos, Señor, lo has hecho bien, lo has hecho perfecto. Señor, aquí estamos terminando un año o comenzando otro. Y hiciste todas las cosas, todos tus planes, todos tus propósitos los hiciste en mí. Gracias, Señor. Hermanos, tenemos un gran reto este año, mucho por hacer y un grandioso Dios de nuestro lado. Que Dios cumpla su propósito en nosotros. Dice amén. Amén, hermano, que así sea. Póngase de pie, por favor. Alabe a Cristo. Llévese esta palabra, hermano, bendecidora en su corazón. Agradézcale al Señor, hermano, por esos planes maravillosos. Mire, pudiéramos hablar de tantas cosas más. Hermano, a mí esto me emociona. Le digo por qué. Porque me hace ser un cristiano expectante. Dijo alguien, esperemos grandes cosas de Dios. Sí, hermano, yo no espero, hermano, vivir un año más. Yo espero vivir un gran año 2025, hermano, pero el panorama, hermano, mi Dios es más grande que este panorama mundial. Yo estoy esperando que en este año 2025 sucedan cosas grandiosas porque mi Dios es grandioso. Esto nos debe hacer cristianos expectantes, diciendo, Señor, sí, aquí estamos esperando en ti. Hable con Dios, hermano, esta mañana, esta tarde. Gracias, Señor. Qué grande esperanza tenemos nosotros en ti. Qué grande, Señor, y maravilloso, Señor, es poder saber que tú piensas en nosotros. Que tus pensamientos hacia nosotros, Señor, son muchos, son incontables tus maravillas, son innumerables. Señor, si quisiéramos contarlas, dice el salmista, no podemos. Señor, las obras que tú haces en nosotros y alrededor nuestro son obras maravillosas, son obras gloriosas. La creación misma habla de ti, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Señor, si hablamos de tu providencia, de tus cuidados, no fue nuestra fuerza, ni nuestra capacidad, ni nuestro esmero en el trabajo. Fuiste tú, Señor, el que nos sostuviste todo este año pasado y nos sostienes todavía ahora. Señor, si hablamos de la obra redentora maravillosa, Señor, seguirá siendo un misterio. Queremos indagar más de ella. Señor, los ángeles anhelan verla, Señor, pero a nosotros se nos concedió vivirla. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a seguir pensando, a seguir alabando, glorificando tu nombre por ese gran misterio de la piedad, donde Dios, donde tú fuiste manifestado en carne. Dios, qué glorioso, qué grandioso. Señor, qué difícil de
de entender, Señor, es esto. Señor, cuántas cosas has hecho tú por nosotros, y todavía, Señor, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, nuestro corazón, Señor, se inclina a pensar que hemos sido abandonados por ti. Se inclina a pensar que hemos sido desahuciados o desechados por ti. No, Señor, nos enseñas que es al contrario, que trabajas para que tus buenos propósitos se cumplan en nosotros puntualmente. Señor, haz de nosotros aprendices, haz de nosotros, Señor, verdaderos anhelantes de tus planes y de tus propósitos. Oramos, pedimos, Señor, en esta hora que tus propósitos se cumplan en nosotros. Cúmplelo, Señor. Pon en nosotros el deseo, pon en nosotros el interés debido, porque tú no harás nada, Señor, de lo que nosotros, Señor, no estemos interesados. Dios, glorifícate pues en tu pueblo. Enséñanos, ayúdanos y permítenos, Señor, al final de este año, con tu ayuda, con tu favor, con tu misericordia, con tus propósitos cumplidos, decir como los de Decápolis: bien lo has hecho todo, Señor. Bien lo has hecho todo, Señor, como lo has hecho hasta aquí. Gracias, gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, te agradecemos y recibimos, Señor, tus planes y tus propósitos en nuestra vida. Los esperamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén.